Nuevas. Estás viendo el Canal 2. El canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos comenzando una semana diferente, una semana en que Colombia recibió una serie de embates, de golpes, de fluctuaciones que a todos nos impactaron. Sorprende cómo lo externo, algo que aparentemente no tendría que ver con nosotros, con la vida cotidiana de cada uno, de cada quien, nos impactó tanto. Déjenme decirles que aquí en mi consultorio de psicología, el primer día después de los resultados de lo que se vivió en Colombia, muchísimos pacientes lloraron. Y no es que su vida personal se hubiera dañado o cambiado, pero así como uno dice la expresión dolor de patria, creo que el dolor de patria lo sentimos muchísimo, independiente de cuál fuera el resultado, porque lo que sí es obvio que Colombia recibió un impacto. Nadie preveía, nadie sentía lo que podía pasar. Y a través de una serie de mecanismos y de situaciones recibimos el golpe, recibimos una sorpresa. La sorpresa fue para todos los lados, para los que creían en el sí y para los que creían en el no. Lo que más impactó fue la sorpresa. No hubo alguien que dijéramos, ya lo sabíamos. No, para ambos lados fue sorpresivo. Y es entonces cuando uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque todos los lados del juego, del debate, fueron sorprendidos. Unos porque no lo esperaban, porque no esperaban la derrota, y otros porque no esperaban la victoria. ¿Qué sucedió en Colombia? Todo eso que es externo, que aparentemente no tiene que ver con nosotros, fue impactando el mundo personal, la sensación de indefensión. Cuando las personas venían aquí al consultorio, lloraban, ¿qué va a pasar? Y una sensación muy fuerte de frustración, porque es como si se hubiera interrumpido un proceso. Es impactante encontrar que hay expresiones que van unidas con emociones. Cuando tú construyes expresiones positivas, las expresiones positivas van unidas a emociones positivas y las expresiones un poco negativas van unidas a emociones negativas. Estoy segura, ustedes pueden hacer el experimento en sus casas, que cuando ustedes tienen una gran alegría, van a expresar una gran emoción, ustedes no la van a decir, estoy feliz, estoy muy contenta. Mi cuerpo obedece a mi voz, tiene que coincidir con mi voz y con mi emoción. Pero, ¿quién me cree? Yo estoy muy alegre, estoy muy contenta. Eso no me lo cree nadie, porque el cuerpo expresa lo que tu emoción está sintiendo, está viviendo. Igual, nadie puede decir, estoy muy triste, porque no compagina mi cuerpo con la emoción. Pues muy bien, esa emoción colectiva de tristeza, de angustia, se sintió y la sentía el cuerpo. Y la sintieron muchísimas personas. ¿Por qué? Porque si ya lo podemos mirar un poco más objetivamente, hasta donde se pueda ser objetivo, que eso no existe la objetividad, pero si ya lo pudiéramos analizar, podríamos entender que el sí
era esperanza. ¿Qué sigue? Que hay que, a ver, denle, apostémosle a esto, cambiemos. Y el no era miedo, freno. No se arriesguen tanto, no lo hagan de esa manera. Entonces estábamos frente a dos palabras, a dos expresiones, sí y no, construidas con emociones y construidas con una serie de factores inconscientes muy guardados en cada uno. Por lo general, el sí implicaba futuro, el no tenía una mirada más retrovisora, espejo retrovisor mirando, tengan cuidado, hay peligro, hay riesgos. El no, en lo bueno y en lo malo, mucho más el sí mucho más aventado, el no más prevenido. O sea que detrás del sí y del no habían emociones, ideas, creencias y futuro. No fue fácil para Colombia este momento, pero el énfasis aquí en el programa hoy, al conversar con ustedes, es como lo externo, algo que se llama dolor de patria, nos llegó tan profundo, porque es que en este dolor de patria todos quedamos empatados, así como frenados en seco. ¿Y ahora qué sigue? Y esa era la pregunta. Entonces vamos entendiendo que cuando tu hijo, por ejemplo, vaya al colegio y suceda algo externo, la muerte de la mamá de un amiguito, una profesora que se retira, tantas cosas que aparentemente nos dicen, pero ¿eso qué tiene que ver con tu vida? No le pares bolas a eso, eso no tiene que ver contigo. Lo que estamos probando es que todo tiene que ver con todo. Y como algo aparentemente intrascendente, cotidiano, de pronto nos afecta más allá de lo que esperamos. Aprender a oír, aprender a leer esta clase de reacciones en nuestro cuerpo, en nuestro ánimo, en nuestro espíritu, en nuestra mente, es tan importante. Hoy comprobamos a través de lo que vivió Colombia las semanas anteriores que todos esos factores externos, el que sea un presidente, el que sea otro, el que haya campañas políticas, los problemas del Congreso, tantas cosas que aparentemente creemos no tienen que ver con nosotros, sin embargo nos afectan. Es algo que se llama como si fuéramos una esponja y captamos lo que hay en el ambiente. Por eso es tan importante, y aquí en el programa lo hemos hablado, de qué respiras tú, a qué hueles, qué transmites, porque muchísimas personas se acercan a ti y van a recibir de ti tu áurea, a lo que hueles, lo que transmites, lo que entregas a los demás. Si todo el tiempo tu mirada es negativa, si todo el tiempo aburrimiento, problemas de salud, vieron el último atraco, vieron lo último, eso mira, lo estamos comprobando, cómo lo que somos contamina lo que hay afuera y cómo no estamos de alguna manera preparados o no podemos defendernos de lo que hay en el afuera y que totalmente siempre estamos intercambiando el afuera y el adentro, el afuera y el adentro. Nos impactó lo que vivió Colombia como en ningún otro momento. Nos impactó sentir que la patria duele. Encontramos que hay cosas dolorosísimas y que es muy importante entender que hay situaciones que tenemos que tratar de mejorar. ¿Cómo hacer ante la situación negativa? Claro, había derecho al duelo, habría derecho a ese día, 2 días, 3 días. Lo que pasa es que Colombia se movió de tal manera que en una semana las cosas habían cambiado, o habíamos subido, habíamos bajado, habíamos subido, era una montaña rusa. Pero esta es Colombia, esta es tu patria, esta es nuestra patria. Donde quiera que estén, si hay alguna persona que nos ve que sea de otro país, pues, ¿qué le podemos enseñar? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo estamos teniendo? Primero, una inmensa democracia. El país se movió, las emociones nuestras se movieron, pero Colombia siguió. Y allí hay un adelante muy grande. Alguien decía que hace 70 años murió Gaitán y Colombia se despelotó. La gente en la emoción primaria salió e hizo estragos, el dolor, la angustia, la ansiedad, todos los anteriores se manifestaron de forma muy primaria.
afuera en las calles causando destrucción. Esta vez los impactó muy fuerte, por el sí y por el no, pero fue una emoción que nos ayudó, que nos hizo manejarla de una manera correcta. Fue una emoción, fue una sensación interna, pero no hubo lo que se llama en psicoanálisis un acting out. Acting out en psicoanálisis es que tu emoción no la procesas de la manera adecuada, sino que la vomitas con impulso. Aquí no, aquí hubo la mesura de entender que este era un momento importantísimo y que lo teníamos que vivir. ¿Cómo lo vivimos? Vamos a conversarlo después de comerciales. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. No permita que el alcoholismo afecte su vida. ¿Necesita ayuda? Llame a Alcohólicos Anónimos 018-510-522. Búsquenos en la primera página del directorio de su ciudad. Entonces, aprendiendo muchísimo, aprendiendo que las cosas externas nos duelen, hay dolor de patria, que muchas cosas grandes o pequeñas externas nos afectan, que no tenemos ninguna coraza, no tenemos ningún escudo protector, que entramos y salimos en el exterior, por decirlo de alguna manera, somos parte de eso. Hay un intercambio constante entre nosotros y el afuera. De allí la importancia de cuidar un poco cómo es el ambiente que nos rodea y mucho más si tenemos niños. Eso no quiere decir fingir, nunca ni jamás. Eso no quiere decir que si tienes que enfrentar un duelo, que si hay una separación, que si el abuelo muere, que si hay una situación de dificultad, no se le pueda transmitir a los niños. Nosotros no podemos construir un paraíso para que ellos vivan. Hay que aprender a vivir allí, en ese mundo que tenemos que vivir. Entonces, las cosas externas nos impactan. No somos de hierro, afortunadamente, pero tenemos que ir aprendiendo a manejar las expresiones de lo que sentimos. Lo vivimos de una manera mucho más adecuada. Hace 70 años, les decía, hubo un desastre, una hecatombe social. Esta vez, la hecatombe fue a través de las redes. Se dijeron cosas, había que hacer una catarsis e impactó muchísimo. Impacta muchísimo porque se dijo que había muchas mentiras. Se dijo que de todas partes habían surgido verdades a medias, situaciones no dichas, pero es importante destacar algo, cómo cada quien interpreta de acuerdo a su nivel de conciencia. En otras oportunidades les hemos hablado de conciencia. Los niveles de conciencia son importantísimos, porque los niveles de conciencia no tienen que ver con la inteligencia. Los niveles de conciencia son diferentes. En los niveles inferiores de conciencia, en los más elementales, lo que mueve a los niveles inferiores de conciencia es el miedo. Hay dos características fundamentales en esos niveles de conciencia: el miedo y la dependencia. Claro, cuando tienes miedo necesitas que alguien te guíe, necesitas que alguien te lleve de la mano. Y es allí donde posiblemente las creencias religiosas y los guías o jefes o padres o dioses que te indican, que te obligan a creer en ellos como protectores y salvadores de tu vida, son los que te llevan a seguirlos
casi que con los ojos cerrados. Tú no miras lo que está pasando, solamente sigues y guías. Sigues a estos guías, sigues a estas personas incondicionalmente. Entonces, en estos niveles más bajos de conciencia, no hay análisis. Solamente el primero de todos, la primera emoción, el miedo. Y con el miedo logras conseguir cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque haces que la gente pierda el sentido de la razón. Todos hemos visto en la televisión y en situaciones distintas lo que sucede en esas grandes congregaciones de personas cuando hay una situación de miedo. Allí en la Meca, en el Oriente, en el Cairo, suceden tragedias grandísimas porque alguien dice o hay un miedo que se va propagando como si fuera una plaga que se contagia de la cual no puede salir, y entonces el miedo hace que la gente salga despavorida. En los estadios de fútbol, cuando ha habido problemas de los hinchas, cuando hay una estampida, la gente corre y el miedo es la que hace que la gente obre en ese momento. Allí no hay ninguna otra reflexión, solamente el miedo y la estampida se da. Y no hay pensamiento, no hay nadie que diga paren, por favor, analicen. Con el miedo eres absolutamente primario y elemental. Y en Colombia se movió el miedo. En Inglaterra, cuando sucedió el famoso voto plebiscito para saber si querían salir de la Unión Europea, también se movió con miedo, el miedo. Trump está moviendo en Estados Unidos miedo de lo que pueda pasar. Conectar con el miedo, la política, es de las emociones más primarias, de las que hace que la gente, que los ciudadanos pierdan el sentido de la cordura. No hay análisis, solo miedo. Y a través del miedo tú llegas a situaciones de pánico donde la razón no existe, solamente existe el miedo. Y el miedo genera dependencia, porque el miedo entonces inmediatamente lleva a que, ¿en quién confío? En alguien que te ofrece una solución. El miedo te lleva a la dependencia. Tú no existes como persona pensante, solamente existes como emoción primaria siguiendo a alguien. Se ha dicho con grandísimo dolor, y lo tengo que decir porque no podemos mentir, que una gran parte de las iglesias cristianas hicieron un trabajo maravilloso porque ellas analizaron todos los acuerdos que estaban allí en ese acuerdo de las FARC y el gobierno nacional. Lo analizaron a conciencia y encontraron cosas muy importantes. Ellos mismos lo explican. Primero, no existe la palabra Dios. Y como no existe la palabra Dios en los acuerdos, en una decisión muy elemental y muy primaria, no existe Dios. Y si no existe Dios, quiere decir que la silla vacía quedó para Satanás. Respetamos ese proceso, pero realmente, a través del miedo, Dios no necesita estar en un tratado. Los que realmente creemos en la espiritualidad, sabemos que Dios está adentro de nosotros. Dios no tiene que estar en un texto, porque si tú confías y tienes una espiritualidad sana, no necesitas tanto a la religión para pegarte de esos detalles. Pero las iglesias cristianas movieron el miedo, no dice Dios, o sea que está Satanás. Totalmente peligroso, porque movieron al miedo. La gente se movió para el miedo, y se movió porque esto era contra Dios. Jamás de los jamases. Entonces allí, en ese análisis tan profundo que hicieron de los acuerdos, hay quien dice, en las redes se dice, mandaron la historia de que pisaron los acuerdos, los quemaron como quien quema diatribas, como cuando se quema la bandera de un país porque no se está de acuerdo. Hay algunas que los quemaron, que los pisotearon y asustaron, y dijeron también que en ese plebiscito iba toda la formación de los hijos para ser homosexuales. Eso no es cierto. Y a través de la mentira, el miedo se estimuló, el miedo se disparó y generaron dependencia. Y entonces se votó no porque hay miedo, respetable, pero quisiera que no me oiga a favor o en contra, sino que tanto en algún momento de nuestras vidas, por miedo, llegamos a perder la razón y llegamos a perder el sentido de las proporciones.
Nadie, no hay ningún lugar del mundo donde uno pueda formar hijos homosexuales a propósito. No lo puede haber, no existe. Como tampoco los puede formar heterosexuales. No, depende de tantísimas otras cosas y hay momentos en que la ignorancia, claro, la ignorancia lleva al miedo y lleva a la dependencia. Y lo que nos mostró Colombia es que necesitamos trabajar en educación muchísimo, porque es en educación, es creando conciencia, sacando de los niveles más bajos de conciencia donde podremos tener un futuro. Claro, ahora seguimos líderes. ¿Qué dice este o qué dice el otro? Porque no tengo la capacidad de tener conciencia y de saber qué es lo que tengo que hacer de acuerdo a lo que mi criterio determine. En este momento Colombia nos dio una lección importantísima. Pasamos del cielo, del suelo al cielo, del infierno al cielo, o donde quieras que estés ahora, no importa. Pero son emociones que nos llevaron a pensar qué tanto miedo tengo, qué tanta seguridad tengo, qué tanto creo en el futuro, qué tanto miro para atrás, qué tanto no quiero que este país cambie, qué tanto tengo miedo de la apertura, del cambio. Todas estas cosas que tienen que ver con Colombia nos están enseñando que tenemos que manejar una educación diferente. ¿Sí? El plebiscito nos abrió los ojos de muchas cosas. ¿Cómo se hace política en Colombia? ¿Qué tanto manejamos las mentiras? Dije mal, no que tanto se hace política en Colombia, que tanto se hace política en el mundo, manejando emociones muy primarias como el miedo y la dependencia. Que tanto a través de las ideas religiosas se mueven, se estimulan situaciones de pavor que hacen que la gente cierre los ojos y no mire. Hace muchos años alguien dijo que la religión era el opio del pueblo. Religión y espiritualidad no son lo mismo. La religión es una manera de creer con los ojos cerrados, siguiendo a directores o guías. La espiritualidad es el proceso de conciencia, de caer en cuenta qué quieres hacer tú y cómo entender que Dios está en tu corazón y no fuera de Él. Pero claro, todo esto revolcó, movió, y al mover situaciones nos han dicho que las crisis son oportunidades. Es un momento en que Colombia se quitó el velo, nos quitamos la máscara de muchas cosas, el poder de las religiones, el poder de las mentiras, el poder del miedo, el poder de la dependencia. Nosotros no podemos seguir construyendo un país desde la ignorancia. La educación necesariamente tiene que cambiar. Es la educación la que tiene que dar un vuelco. Creo que es importante entonces que podamos entender que fue una semana extraordinariamente positiva si vamos a aprender de ella. Bueno, muchísimas gracias, que la pasen bien. Donde se baila el currulao, salsa un poco pegado, puerto fiel al pecado, negra grande con gran tumba. Estás viendo el canal de nuestra gente.